No hay excesos en esto, hay una planificación, hay una idea de exterminio que, como decía, encuentra cotejo en algunos antepasados nuestros, y el problema es verlo para adelante. Juan Musolón fue uno de los 300 presos políticos que tuvo Río Cuarto. Para unos fue el destierro, para otros la muerte, y para ellos la cárcel. Todos son las huellas indelebles que dejó la dictadura en Río Cuarto. Rodolfo Ponce era sanjuanino, pero vivía en Río Cuarto por razones laborales del padre. Lo apodaban Chanchón. Estudió en el Colegio Nacional. Siempre tuvo inclinación hacia lo social. Un médico antes debe ser un buen psicólogo, pensaba. Por eso estudiaba ambas carreras. Era militante del movimiento de base del PRT. Lo fusilaron en La Perla cuando apenas tenía 21 años. José y Carlos eran amigos desde la adolescencia. José Villegas estudió en la Escuela Vélez Arfield y en el Colegio Nacional. Tímido, amable en el trato, estudiante de filosofía. El 2 de julio de 1976 allanaron su domicilio y hubo un tiroteo. Desde entonces nunca se supo nada de él. Militaba en Montoneros y vivía con Carlos Berti. De los genocidas que están. Bueno, Carlos era el quinto hijo de un matrimonio con 6, un chico alegre, inteligente. Suena a cliché que todo el mundo dice lo mismo, realmente era buen alumno. Carlos era un chico responsable en su estudio, tal vez el más responsable, por lo menos de los más chicos, idealista. Carlos Berti era un lector entrenado. La noche no lo convocaba, pero le gustaba mucho la música. Sui Generis, los Beatles. Cursaba el tercer año del Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física en Córdoba, cuando se vio obligado a radicarse en Buenos Aires. Un día de abril de 1977 lo levantaron de la calle. A pesar de las insistencias de uno de mis hermanos, que le dijo que se tenía que ir, él decidió que no, que la vida estaba acá, que el cambio era posible acá y que había que seguir y que no iba a abandonar el barco. En Coronel Moldes nació Berta la Gringa Perazzi. Comenzó su militancia en Río Cuarto, en la agrupación universitaria del peronismo de base. Hacía trabajo social en el barrio El Acordeón. Se tuvo que ir a Córdoba tras ser amenazada de muerte por una patota parapolicial. En la capital consiguió trabajo en la fábrica de galletitas Lía. Se integró al Frente Sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue vista por última vez en el campo de concentración La Perla. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Los presos y desaparecidos, entonces, esa militancia social y política está forjada en el surgimiento o en la instalación de la universidad, que era una universidad para un proyecto popular. Por eso la composición social que tienen los presos y desaparecidos de la región, de la zona, son estudiantes. En su gran mayoría son estudiantes. Cosa que no coincide a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel nacional uno agarra la composición social de la gente desaparecida y preso, y en un 70%, si no más, son obreros o asalariados, pero obreros. Juan Musolón era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Lo metieron preso antes del golpe, cuando tenía 22 años. Estuvo en 8 cárceles distintas hasta el 29 de agosto de 1983. Por él reclamó en una solicitada la Comisión de Familiares de Presos Políticos que impulsaba Gabriel Braunstein. Este agrimensor, integrante del Partido Comunista, era el dueño de la estación de servicio que estaba en Vélez Arfield al 250. El 11 de junio de 1976 fue detenido en su comercio.
y nunca más apareció. De profesión fotógrafo, Ignacio Jesús Luna Sánchez vivía en Buenos Aires con Gladys Yedro, su esposa riocuartense. Antes había estado en Córdoba realizando militancia social. Su desaparición el 24 de junio de 1976 fue denunciada en plena dictadura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. No fue, es y está. Era muy bueno, era respetuoso, como eran la mayoría de los chicos de la época. Le gustaba el fútbol, jugaba en Estudiantes, bueno, como loco, todas las tardes iba a jugar al fútbol. Era perseguido por las chicas, entonces, bueno, picoteaba de acá para allá. Esa era una condición de chiconcito nomás, para colmo. El padre le compró una guitarra porque siempre les gustó mucho la música. El instrumento de cuerdas todavía está. Ocupa junto a la bandera argentina un lugar privilegiado en el living de la casa, esperando al corcho. Ignacio Cisnero era cantor y guitarrero, ingeniero agrónomo recibido en la Universidad de La Plata. Llegó a ser secretario académico en la facultad durante el gobierno de Cámpora. Perseguido por la AAA, debió regresar a Córdoba. Desapareció el 15 de febrero de 1977 tras visitar a sus padres en Alpacorral. Lo que pienso es que no hay vida sacrificada por los demás, Jeremías, que no tenga un valor incalculable. Ellos sabían a dónde estaban parados. Ellos sabían el peligro que corrían, porque estaban acosados. Esa es la verdad. Así es que perdieron la vida por una causa justa. Libertad sin galope. Poeta, docente de filosofía en la universidad y militante del peronismo de base, Alberto Pinto fue detenido el 21 de abril de 1977 por efectivos de la Unidad Departamental de la Policía. Debilitado por su epilepsia y las repetidas torturas en la cárcel de La Plata, murió el 5 de marzo de 1979. En la universidad también trabajaba José Alfredo Duarte, primero en el comedor y luego en la imprenta. Estudió en la Escuela Mitre y en el Colegio Nacional. Peco era futbolero, muy comprometido con lo que hacía, militó en la JP y trabajaba en los barrios. Se ve obligado a irse a Córdoba cuando un hermano policía le cuenta que estaba en una lista. El 1 de marzo de 1976 se lo vio por última vez. El aula mayor del campus lleva su nombre. A días del golpe, Juan de Dios Vila fue incorporado en la Armada y meses después dado de baja. Se lo citó a la Escuela Naval de Río Santiago a retirar su documento. El 4 de octubre se presentó y nunca más se supo de él. Había cursado estudios en Las Pías y el Comercial. El Gordo supo ser líder de los Boy Scouts. Tenía 21 años cuando desapareció misteriosamente en la base militar. Nosotros le decíamos Paquín. Era muy alegre, muy sociable, tenía muchísimos amigos, era muy buen amigo, le encantaba el folclore, las reuniones, las peñas, era muy buen hijo, muy cariñoso y era muy afectuoso, o sea, era una muy buena persona. Como llegó la nieve, es el título de la novela que recrea la muerte de Raúl Bauduco en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. En una noche de tormentos lo fusilaron por no obedecer órdenes. Trabajaba y estudiaba ciencias de la información. Sus padres querían que fuera ingeniero, pero su gran pasión eran las letras y el periodismo. Era un melómano relacionado con grupos folclóricos. Aquí se lo ve con César Isela. Una generación de los 60 llena de ideales y de impulsos por mejorar y cambiar las cosas, pero lamentablemente toda una generación muy joven fue usada con fines políticos y que directamente las mandaron al degüello. Juan Carlos Perchante iba a rendir su última materia para recibirse de abogado. Ese 15 de septiembre de 1976 fue detenido en su domicilio de Córdoba capital. Tenía 27 años.
Había estudiado en la Escuela Beresarfield y en el Colegio Nacional. Inútiles fueron las gestiones para localizar su paradero. José el Pato Svagusa era el menor de 3 hermanos de una familia de inmigrantes polacos. Habían llegado de Monte Maíz e instalaron un taller. Estudió en el Colegio Normal Nocturno. Era muy inteligente, alegre y activo. Por su militancia en Montoneros fue herido y detenido en San Juan en 1972. Liberado con la amnistía de Cámpora, volvieron a detenerlo en Córdoba. Lo mataron el 17 de mayo de 1976. Entre muchas, al general Ramón Camps le dictaron prisión preventiva por la muerte del riocuartense José Santiago Amato. Fue una de las 15 personas ejecutadas en diciembre de 1976 en el partido de San Isidro. El Pocho Amato era callado y tranquilo. Tras hacer la secundaria en el Nacional, ingresó en veterinaria. Su militancia en Montoneros era incompatible con el servicio militar y se hizo infractor. Lo fusilaron los últimos días de 1976. Tenía 22 años. ¿Qué pasaría si a alguien se le ocurriera excluir definitivamente o una solución tipo nazi-fascista con los desocupados de hoy? ¿No es cierto? O sea, estas historias de que cuando sobra gente o hay alguien que molesta y que hay que limpiar, son muy, muy peligrosas. Si hay algo que tenemos que hacer después de estos 30 años es, más allá del dolor que nos provoca a nosotros quienes hemos sufrido, digamos, el dolor de la pérdida del otro, es que socialmente se tenga en cuenta y que se aprecie la historia, se estudie la historia, en el sentido de decir que estas cosas no vuelven a pasar nunca más, digamos. Ana María Pifaretti, Luis Gatavara y Juan Antonio Díaz completan la lista de riocuartenses muertos durante la larga noche del proceso. Ellos son las huellas que quedaron, imborrables, a 30 años de la dictadura. Yo lo que le pregunto a los militares, ¿por qué no nos los entregaron muertos? Esto me lo dijo a mí un sacerdote franciscano. No haberles entregado los muertos va a costar mucho dolor y no va a haber olvido. Quiero solo lo nuestro, lo que es justo y debido. Para eso peleo, para eso he nacido.